Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Soy Miguel de Castro Vítores y hoy les voy a presentar un seminario titulado Herramientas de calidad para determinación de las causas. Lo que vamos a ver son tres herramientas muy sencillas y inicialmente bastante conocidas por todos, de forma resumida, que nos permitan determinar causas de posibles efectos o errores que podamos tener en nuestra organización. En particular, las tres herramientas que vamos a ver durante esta presentación son, vamos a ver cómo funciona un diagrama de flujo, algunas de sus características, diagramas de afinidad y diagrama de árbol como determinación de las causas. Empezando por los diagramas de flujo, el diagrama de flujo, que también podemos determinar flujograma, es una representación gráfica de los pasos lógicos y secuenciales que se deben realizar al llevar a cabo un determinado proceso. Y a través de los diagramas de flujo intentamos llegar a precisar suficiente información, el nivel más detallado posible de cómo funciona nuestro proceso. Para ilustrar cómo funciona de forma general un diagrama de flujo, pues les voy a introducir vamos a ver a continuación un vídeo explicativo de la representación de un diagrama de flujo. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo permite representar gráficamente y de un modo sencillo los pasos lógicos y secuenciales que se deben realizar para llevar a cabo un proceso. Para ello, se utiliza una simbología concreta. Se comienza por establecer los puntos de inicio y fin. Posteriormente, se identifican las diferentes actividades que conforman el proceso a realizar, así como la interrelación existente entre todas ellas. Aquellos puntos del proceso en el que se deben tomar decisiones se indicarán con el símbolo apropiado. De este modo tan sencillo, el diagrama de flujo permite visualizar cada una de las actividades, el sentido en el que se desarrollan, así como las relaciones entre cada una de ellas. A continuación, un ejemplo de cómo un diagrama de flujo representa la secuencia lógica de un proceso. En este caso, el proceso de fotocopiar unos documentos. El inicio consistirá en situar los documentos originales en la bandeja superior y el final deseado, recoger las copias en la bandeja lateral. Para ello, en este caso, la primera actividad a llevar a cabo consistiría en pulsar el botón verde. Se presenta el momento de tomar una primera decisión. Ante la pregunta de si imprime, si la respuesta fuera afirmativa, el proceso continuaría con la siguiente actividad: recoger el original de la bandeja superior, y concluiría el proceso recogiendo las copias en la bandeja lateral. Si no realizara la impresión, el diagrama se bifurca hacia nuevas decisiones. ¿Hay papel? Si no hubiera, la actividad siguiente sería cargar papel y volver a reiniciar el proceso. Si hubiera papel, habría que tomar una nueva decisión ante la situación. ¿Está atascada? Si fuera un atasco, la actividad correcta sería desatascarla y reiniciar el proceso. Si el problema no fuera un atasco, la actividad a realizar consistiría en recurrir al servicio técnico. Bueno, como habrán podido comprobar, pues los diagramas de flujo son en principio bastante sencillos de aplicar y en general conocidos por todos. La simbología que aparece, que han podido ver, pues a día de hoy básicamente está estandarizada. A través hay algunas normas técnicas en ISO o también en ANSI que ya más o menos tienen estandarizados los diferentes símbolos, y aquí les presento pues algún símbolo más de los que aparece en el vídeo que han visto. Y han visto que para indicar el inicio y el fin del programa usamos un recuadro, las actividades, el rombo pues que usamos en general para cuando indicamos toma de decisiones, bifurcaciones. Un símbolo importante luego en la parte derecha es lo que tiene que ver con documentación, tanto documentación que podemos generar a través de la realización del proceso como documentación que se necesita durante el proceso, el uso de bases de datos, procesos de auditoría
Y lo importante siempre en los diagramas de flujos, las flechas para indicar de forma correcta la evolución del proceso correspondiente. Bueno, sin ánimo de repetir, aquí tiene otro ejemplo, ¿no? Incluyendo, básicamente está puesto para que vean que la documentación puede ser o como a través de una actividad, un resultado final generar una documentación, o también poder observar cómo la documentación puede ser necesaria en la realización de alguna actividad. Bueno, esto que en principio pues es simple, el diagrama de construir un diagrama de flujo, pues luego hay que tener cuidado a la hora de construirlo y ser muy detallista para llegar a los puntos importantes. Aplicaciones de los diagramas de flujo, pues en principio podemos identificar las personas que están, tanto los miembros del equipo como quien proporciona y necesita recursos y quien recibe salidas de nuestro proceso. Hay que establecer áreas importantes, recopilación de datos. Los diagramas de flujos nos deben ayudar a identificar áreas para mejorar. Estas son herramientas para determinar causas, cómo funcionan determinados procesos, ver las limitaciones de esos procesos y poder mejorarlos. Nos ayuda a generar hipótesis sobre causas de algo que esté funcionando mal o que se pueda mejorar. Nos ayuda a identificar, y esto es importante, cuellos de botella en nuestros procesos, determinados puntos en todo el flujograma que por determinado motivo están paralizando o haciendo que nuestra eficiencia en el proceso sea menor. Y también nos ayuda a identificar que puede ocurrir en algunas situaciones procesos que sean innecesarios o incluso recurrentes, que sean duplicados y que realmente nos están llevando una carga de tiempo o de recursos innecesaria. Relacionado directamente con su uso, pues evidentemente las ventajas nos ayuda a determinar los elementos claves e importantes de un proceso, para que así podamos actuar mejor sobre ellos. Nos delimita perfectamente el inicio y el fin de los procesos, de dónde queremos partir, a dónde queremos llegar. Nos ayuda a entender el proceso en su conjunto. Procesos que sean muy complicados, pues nos ayuda a ir desglosando en partes y entender el proceso, y eso nos da oportunidad de identificar las mejoras que podemos realizar. También nos permite mejorar la comunicación entre las personas implicadas en los procesos, sabiendo cada uno qué responsabilidades tiene dentro del proceso, y por lo tanto nos debe permitir optimizar los procesos de nuestra organización. Para realizar un diagrama de flujo deberíamos, podemos ir una serie de etapas, y la propuesta que realizamos nosotros es, primero tenemos que determinar el marco y límites del proceso, que es lo que realmente cada proceso debe ser individual, un inicio y un fin. No debemos hacer que sean multitareas, hay que intentar hacer que los procesos sean únicos. Hay que intentar determinar la secuencia del proceso de forma adecuada. Luego deberíamos, una vez que ya hemos determinado el marco, los límites y la secuencia, representar el diagrama de flujo y, por último, comprobar, y esto es siempre importante, que realmente nuestro diagrama de flujo corresponde con la realidad de nuestro proceso. Para determinar el marco y los límites del proceso, pues conviene desglosar este punto y determinar el objetivo del proceso, para qué se realiza, el origen, lo que vemos el inicio, aquello que hace que se arranque o se inicie el proceso, el resultado, que lo damos como el fin y por tanto la salida. Deberíamos en una organización determinar la responsabilidad de esa tarea, quién es el responsable, quién tiene autoridad para decidir sobre cómo se realiza la actividad y por lo tanto quién puede intervenir en los cambios o no del propio diagrama de flujo. Determinar quién es el cliente, para quién se realiza esta actividad, quién se beneficia del proceso. El cliente evidentemente puede ser un cliente tanto externo, ya un producto final que sale fuera, o un cliente interno, otra persona dentro de nuestra propia organización que recibe el resultado de un proceso anterior. Conviene identificar en cada punto quiénes son los participantes en todo el proceso,
qué asignación de actividades y responsabilidades tiene cada uno de ellos y determinar, ahí la documentación, si en determinadas actividades que puedan ser más o menos complejas hay que dar definiciones, términos técnicos de cómo se realizan las actividades, cómo surgen, qué explicación necesitan y determinar cómo se realizan determinadas actividades. Luego, lo importante sería determinar la secuencia del proceso. Importante el inicio, el fin y marcar las actividades más relevantes dentro de nuestro proceso. Y el siguiente paso ya es representar el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo ponemos el inicio, cada una de las actividades, las posibles decisiones que pueda haber para ir por un lado o por otro en nuestro flujograma, y en muchos casos conviene ya de una forma un poco más detallada identificar dentro de cada actividad, concretar una serie de parámetros, el qué, indicar claramente qué es lo que se hace en ese punto, quién lo hace y quién es el responsable de que sea hecho, cuándo debe realizarse esa actividad, cómo debe hacerse, el modo de trabajar, si se necesita instrucciones técnicas, lo que sea, y luego registros. En cada punto de actividad o en cada tal va a ser, ya hemos visto en el flujograma, unas flechas si necesitamos documentación, registros necesarios para realizar una determinada actividad, las entradas o las salidas, generación de documentación necesarias como punto final en nuestro proceso o necesarios para la siguiente actividad. Bueno, con todo esto, pues otro ejemplo que les presento sencillo ya a la hora de representar el flujograma. Estamos ahí en la representación, pues bueno, aquí un ejemplo que tienen por ahí visto que sería freír un huevo frito, como ejemplo. Pues tenemos el inicio, detalle a detalle, pues cogemos la sartén, la ponemos al fuego, añadimos aceite, encender, calentamos, ahí tenemos un punto de decisión, si está suficientemente caliente o no, si no está suficiente repetimos. Seguimos adelante en nuestro proceso, coger el huevo, romperlo. Bueno, el aceite tiene el proceso completo hasta el final. Evidentemente, este proceso debe ser un proceso real, de una persona que lo ha hecho así. La actividad, en este caso freír un huevo, no tiene por qué ser única. Puede ser que diferentes personas realicen la actividad de diferentes maneras. Por lo tanto, su propio flujo, su propio diagrama de flujo puede ser diferente. No es necesario que en todos los sitios una determinada actividad inicial que lleva un resultado final, el proceso tenga que ser exactamente equivalente o igual. ¿Cuáles son, qué hay que hacer después? Ya que hemos realizado nuestro flujograma, pues comprobar que realmente el diagrama de flujo funciona. Tenemos que comprobar que todos los símbolos estén perfectamente empleados, que no haya ningún tipo de equivocación, lo que es una actividad, lo que es generación de documentación, lo que es una decisión. Tienen que estar perfectamente definidas, las actividades tienen que estar perfectamente identificadas en todo momento, las entradas, las acciones, las salidas, las decisiones. Una cosa importante es que todo el ciclo tiene que estar completamente cerrado. No podemos tener, que sería un bucle, una decisión que lleve una flecha que al final lleve a ninguna parte. Todo proceso tiene que tener un inicio y un fin. Puede tener salidas de documentación, puede tener otros datos, pero no puede ser que en una determinada decisión nos quedemos sin actividad a realizar, que no quede colgado, eso es importantísimo. Y visualmente, uno de los puntos que siempre llaman la atención en todos los diagramas de flujos es el uso de los rombos en la toma de decisiones, y que siempre que haya un sitio donde salgan más de una etapa desde el mismo sitio, pues haya previamente una toma de decisión para ver por qué camino, por qué lugar tenemos que ir. Bueno, ¿por qué en muchos casos falla el flujo o el diagrama de flujo? Una cosa importante, esto no es una actividad teórica en una organización para determinar si las cosas cómo deberían ser de bonitas en el mundo. El diagrama de flujo debe representar
el proceso real, no el ideal. Nosotros podemos tener una reunión, decir cómo hay que realizar una determinada actividad, hacer el diagrama de flujo, pero luego que en la realidad, en la implantación, si queremos determinar algo que no funciona, no vale con coger el punto ideal inicial que se hizo de diagrama de flujo para realizar la actividad, sino que hay que ir al proceso real. En muchos casos, incluso en el ejemplo del vídeo anterior de cómo imprimir o cómo sacar una fotocopia, suelen pasarse por encima muchos pequeños bucles que se consideran irrelevantes. En el ejemplo que veían ahí, pues simplemente vamos a imprimir, le damos al botón y sale el papel. No vemos la posibilidad de que se atasque, la posibilidad de que no haya papel. En un diagrama de flujo ideal, esos pequeños detalles tienen que estar siempre presentes. No hay que dejarlos pasar por algo, por obvios que sean. Nosotros sabemos que para freír el huevo frito, el ejemplo que hemos visto, el aceite tiene que estar caliente. Bueno, pues esa comprobación que uno hace de forma natural, que es esperar si está caliente, si no está caliente, pues hay que plasmarlo en nuestro diagrama de flujo. En algunos casos es que las personas, lo que decía antes, las personas que realizan el diagrama de flujo o los miembros del grupo desconocen el modo real en que se realizan las operaciones, o que se realiza el proceso. Por lo tanto, es muy difícil, si uno no conoce exactamente cómo se realiza el proceso, realizar un diagrama de flujo que sea correcto. Bueno, luego ya otras causas que pueda ser una organización es usar diagramas de flujo que estén desfasados. En su día se hicieron, pero luego la realidad es completamente distinta. Y luego puede haber veces que, aunque nosotros nos interesemos para ver cómo funciona un determinado proceso y preguntemos a las personas que lo realizan y tal, nos oculten información pensando o sabiendo que hay alguna cosa que no funciona realmente en el proceso, y el hecho de preguntarles lo oculten pensando que se les va a hacer responsables de esas fallas del proceso, cuando a lo mejor simplemente la falla real es porque el proceso no está bien diseñado y por lo tanto se producen fallos independientemente de la persona que está realizando el proceso. Bueno, otra segunda herramienta, también muy sencilla, que nos pueda permitir determinar causas de errores, fallos, y por lo tanto nos permita mejorar nuestros procesos y la realización de nuestros productos, serían los diagramas de afinidad. Un diagrama de afinidad, en principio, es una herramienta orientada para hacer trabajo en grupo. Es recoger datos, ideas y opiniones sobre un problema, organizándolos en forma de grupos según criterios afines. Para realizar un diagrama de afinidad no se trata de discutir cuáles son los problemas de un tal, echarse la culpa uno a otro. Lo que se trata es de ver las posibles causas que generan un problema, con las opiniones de todo el mundo por igual, con la idea de buscar una solución alcanzando a través del consenso. Entonces, lo que se hace es realizar toda una clasificación de las posibles causas que tiene un determinado problema en diferentes grupos, según criterios de afinidad. Bueno, esta herramienta, hemos visto en el diagrama de flujo, es una herramienta muy útil para conocer hasta el último detalle cómo funciona exactamente un proceso y poder analizar punto por punto en qué sitios puede haber cuellos de botella, dónde mejorar, dónde no mejorar. Diagramas de flujo suelen ser muy detallados y muy finos. Esta herramienta, en este caso el diagrama de afinidad, lo solemos emplear para intentar solucionar problemas que en principio consideramos que son muy grandes, que son muy difíciles de resolver, que están desorganizados, que no tenemos claramente una idea de por dónde o en qué punto aparece el problema, y bueno, pues juntando una serie de personas intentamos ver qué soluciones podemos dar. Se trata de lograr que todos al final lleguemos a un acuerdo, a un consenso de las posibles causas de los problemas que hemos realizado.
Otra cosa importante al trabajar con un grupo de personas que dan ideas o un problema es que aparezcan ideas creativas de cómo solucionar determinados problemas. Se trata de generar ideas que puedan ayudarnos a mejorar, a solucionar, a dar nuevas alternativas y a contrarrestar a veces determinados niveles organizativos que tienen gran oposición al cambio, gran oposición a cambiar la forma de hacer las cosas, pensando que como está funciona todo bien y que no hay posibilidad de mejora. Y otra cosa que debería conseguirse a través de un diagrama de afinidad es la posibilidad de recoger todas las ideas, la posibilidad de recoger todos los puntos de vista, todas las ideas que sean posible, cuanto más mejor. En el diagrama para construir un buen diagrama de afinidad o para trabajar con esta herramienta tendríamos que tener varias etapas. Entonces, una primera etapa es establecer el equipo de trabajo. Normalmente en el equipo de trabajo se nombra un líder, un representante del grupo, una persona que dirige un poco cómo va a funcionar toda esta herramienta. El segundo punto, perdón, y que en principio es tarea precisamente del líder, del organizador, del grupo de trabajo, es definir claramente el problema. Todo el mundo tiene que tener muy claro por qué se realiza esta herramienta, hay un determinado problema, queremos solucionar este problema determinando sus causas y sus posibles soluciones, entonces tiene que tener todo el mundo perfectamente claro cuál es el problema que estamos tratando. El tercer punto sería fomentar la generación de ideas. Aquí ya la generación de ideas de todas las personas que participan en esta herramienta se debe motivar. La generación de ideas deben ser apuntadas en cada idea en un papel independiente, fichas en autoadhesivos, y la podemos hacer, o hemos puesto ahí como dos puntos antagonistas, o a través de tormenta de ideas, todo el mundo hablando, generando ideas, van saliendo, o si pensamos que puede haber una serie de personas o grupos que estén cohibidos o que no expresen sus ideas de forma abierta porque haya en el grupo gente dominante, a lo mejor es que a cada persona anote sus ideas, se realice en silencio, por separado, en papeles, y luego estas ideas se pongan en común, para que no haya posibilidad de que alguna persona, trabajando todos a la vez en grupo, de forma abierta, pues pueda estar cohibida y al final, por ese motivo, perdamos alguna muy buena idea que alguien no se haya atrevido a expresar. Bueno, el siguiente punto es, una vez que ya hemos generado todas las posibles ideas que han aparecido, es generar y ordenar estas ideas, de forma que todo el mundo pueda ver, tanto las propias como las ajenas, las ideas que han aparecido, y luego hay que empezar a clasificarlas, ¿vale? Las clasificamos normalmente por criterios de afinidad, por áreas. Podemos tener 15, 20, 30 ideas y varias de ellas las podemos asignar a diferentes grupos. Cuando los grupos, hay un pequeño comentario, cuando los grupos de trabajo para generar un diagrama de afinidad son muy grandes, pues lo normal es hacer subgrupos, 4 o 5 personas, estos subgrupos ya generan una serie de ideas, esas ideas que han generado ya las agrupan en subgrupos y ya una vez que todo el mundo ha agrupado las ideas por criterios de afinidad en cada uno de estos subgrupos, se exponen a toda la gente, a toda la comunidad que está participando o realizando esta tarea. En ningún momento hay que forzar puntos de vista, asuntos, una persona dominante que crea que su idea es la mejor que los demás, sus grupos, no. Hay que intentar tratar todas por igual, inicialmente, que todo el mundo tenga acceso a todas las ideas, que todo el mundo pueda opinar sobre todas y que no haya ningún problema. Y a la hora de agrupar las ideas conviene que etiquetarlas o agruparlas por nombres que sean claramente significativos. Una vez clasificadas las ideas e incluidas, se debe dibujar el diagrama, dibujar el diagrama definitivo, los grupos con las ideas que hay dentro de cada grupo y
ya se comentarán para intentar alcanzar las conclusiones oportunas entre todos, llevando al consenso. Todo el mundo debe ayudar a proponer las ideas, a clasificarlas, a hacerlas. Cuanto más gente intervenga en este proceso, todo el mundo se sentirá más involucrado en el proceso, por lo tanto será más fácil alcanzar el consenso y que todas las participantes consideren que han aportado su idea. Quizás, más que seguir con detalles así un poco en abstracto, pues con un ejemplo podamos hacer un diagrama de afinidad rápidamente, un ejemplo muy sencillo. Supongamos, bueno, aquí está puesto el ejemplo, el coche que no quiere arrancar. Pues supongamos que salimos por la mañana, un grupo de personas que vamos a salir en coche, coche 4 o 5 personas, y de repente pues llegamos al coche, el coche no arranca. Y entre todos, pues ahí evidentemente todo el mundo empieza a opinar libremente, y uno dice pues eso, que la batería está descargada, que no hay gasolina, que no funciona el sistema de inyección, que están estropeadas las bujías. Bueno, allí hay muchas ideas. El motor de arranque no va, pues todo lo que pueda uno pensar entre todos realmente que puede ocurrir cuando un coche pues no arranca. Bueno, una vez que ya tenemos un poco todas estas ideas, que sería el punto inicial, pues las podemos intentar agrupar por diferentes categorías. En este caso, pues la agrupación que se considera, bueno, que se ocurre como más sencilla es por partes del coche al que afecta. Entonces, pues hay de los puntos que tenemos puesto antes, pues tenemos la batería, que está en mal estado, que no funcionan los bornes, la gasolina, que no funciona la bomba, que no hay gasolina, electricidad, problemas, mecánica, cada uno de los problemas. Con esto en realidad nosotros ya teníamos de toda una serie de ideas, pues ya hemos agrupado por categorías cuáles son las más afines, que en este caso corresponden a pues eso, batería, gasolina, según el tipo de mal funcionamiento que consideremos. Realmente aquí terminaríamos un poco con lo que es la parte del diagrama de afinidad, que es tener toda una serie de ideas y agruparlas por categorías. Ahora lo que habría que hacer seguramente es, apoyados con otras herramientas de calidad para determinación de causas, pues priorizar cuáles son estas causas. Podemos intentar buscar cuáles son los fallos más simples de solucionar, los más difíciles de solucionar. Los fallos simples podemos intentarlo solucionar nosotros, y realmente cuáles son fallos limitantes, todo lo demás. O sea, la herramienta, digamos, el diagrama de afinidad llegaría un poco hasta aquí, luego ya realmente la clasificación, priorización y tal, pues habría que buscar otras herramientas de trabajo. Si tenemos suerte, podemos a lo mejor rápidamente ver si falta gasolina. Si falta gasolina, pues automáticamente podemos echar gasolina y arrancar el coche. Si lo que falla es el motor de arranque o el sistema de inyección, pues el coche se queda parado, sería un fallo mayor y habría que llamar al mecánico, sería más complicado. Si la batería está descargada, pues podemos a lo mejor cargarla o cambiarla nosotros mismos. Ya deberíamos clasificar los fallos y buscar las causas de otra manera. Pero bueno, esto simplemente como ejemplo de una serie de ideas y agrupación de las mismas. Y el tercer y última herramienta, de forma rápida, que quería comentarles hoy es la realización de diagramas de árbol. Es una herramienta relativamente sencilla, también como todas las que estamos presentando hoy, que se emplea para ordenar de forma gráfica las distintas acciones o gestiones que se deben llevar a cabo para solventar un problema o una situación de estudio. Lo que hacemos es establecer un flujo de acciones para mejorar o solucionar la situación, llegando desde un nivel general que queremos llegar a niveles cada vez más detallados de actuación. Entonces, una cosa que es, bueno, ejemplo. Cuando se emplea un diagrama de árbol, deseamos componer cualquier meta general en fases o objetivos concretos. El diagrama nos ayuda a visualizar las etapas de un modo gráfico. Lo que estaba por decirles hace un momento era que en este contexto me gustaría que
diferenciar o comentarles simplemente que según está puesto aquí en esta presentación el diagrama de árbol, la meta sería el objetivo final y los objetivos parciales o concretos son pasos intermedios. Lo digo porque si hay gente que está acostumbrada con la terminología de sistemas de gestión o calidad o ambiente, normalmente está un poco al revés. Los objetivos son el punto final al que queremos llegar y las metas son los pasos intermedios. Pero en este caso, digamos, la meta general es el punto de llegada y a través pasos intermedios son los objetivos. Y también lo empleamos cuando buscamos la determinación de acciones concretas y detalladas para alcanzar un objetivo. Un objetivo, en muchos casos, como paso intermedio de una meta final. Bueno, para verlo rápidamente, simplemente les voy a presentar cómo emplearlo y un pequeño ejemplo, y así lo vemos rápidamente. El diagrama de árbol ponemos los objetivos finales o metas finales que se deseen obtener. Eso básicamente es el tronco de nuestro árbol. A continuación vamos aumentando el grado de detalle para alcanzar ese objetivo final o esas metas, dando lugar a nuestras ramas, que serían en realidad metas, es decir, objetivos parciales. En cada etapa hay que ir definiendo qué actividades se realizan y priorizando las actividades más importantes, menos importantes, más urgentes, menos urgentes, porque a lo mejor luego a la hora de llevarlo a cabo no tenemos la capacidad de realizar todas las acciones, por lo tanto hay que priorizarlas. Y luego las etapas de crecimiento del árbol, las ramas que se puedan ir poniendo, se pueden alargar tanto como uno quiera. Entonces, llevado el ejemplo a un caso concreto muy común, que es el fomento del transporte público, por ejemplo, en las ciudades, en las grandes ciudades, como medio de mejora del medio ambiente y de otros temas, pues nuestro objetivo final o meta, como está puesto aquí, sería mejorar el servicio para fomentar el transporte público y disminuir el transporte privado. Como pasos intermedios, pues se nos puede ocurrir que llegar a más sitios y mejorar los horarios. A lo mejor, como esos dos medios o pasos intermedios, objetivos intermedios, mejoraremos el servicio y por lo tanto pensamos que mejorando el servicio mayor número de usuarios acudan al transporte público. Para llegar a más sitios, ¿qué podemos proponer? Pues tener más líneas, más recorridos, más autobuses y personal. Para mejorar los horarios, frecuencia, que sean horarios más amplios, empezar antes por la mañana, terminar más tarde y sincronizar otros servicios públicos, mejorar. ¿Que queremos seguir añadiendo ramas a este punto? Pues podemos coger algunos de nuestros medios, por ejemplo, más autobuses y personal, pues podríamos desglosarlo. Más autobuses y personal, pues el ayuntamiento tiene que utilizar más recursos, hacer nuevos concursos para la compra de autobuses y programas de contratación y personal cualificado, es decir, conductores que sepan llevar autobuses o que tengan el carné. Y así podemos ir detallando cada vez más nuestros puntos para, a través de todo el árbol, llegar a cumplir nuestro objetivo final o meta, llamado en este caso, que sería la mejora del servicio y con ello el fomento del transporte público. Bueno, con este ejemplo, pues les doy por concluida la presentación de hoy. Se trataba simplemente de dar un pequeño repaso a 3 herramientas de calidad para determinación de causas bastante sencillas: el diagrama de flujos, diagramas de afinidad y diagrama de árbol. Cada una tiene sus aplicaciones más concretas y con esto pues me despido de ustedes. Ahora vamos a cortar la conexión. En unos minutos, si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta a través del chat, y volveremos a conectarnos para resolver las cuestiones que se hayan planteado. Muchas gracias.